como para descartarse y terminó llegándose al diagnóstico de una patología un poco más compleja de la que estamos acostumbrados a ver. Es un chiquito que cuando ingresa ya tenía 2 años y 9 meses y consultaban por hemoptisis. El chico había empezado con un cuadro con fiebre, con tos y expectoración hemoptóica. Tenía el antecedente de ser un prematuro bastante extremo, 26 semanas, con una displasia broncopulmonar que había resistido oxígeno hasta el año de vida, y había tenido convulsiones neonatales, por lo cual estaba en tratamiento con fenobarbital, que no se había suspendido, porque cuando lo habían querido suspender había que tener alguna que otra crisis. Un nene que neurológicamente, para ser tan prematuro, estaba muy bien, porque caminaba, hablaba divino, y había sí tenido muchísimos cuadros respiratorios obstructivos. Ellos eran de Torkins, un pueblito que está cerca de Bahía Blanca. Había empezado con algunos vómitos que tenían sangre e hilitos de sangre en los vómitos, entonces ahí pensaron que era una hematemesis, plantearon que encima estaba anémico en el laboratorio, lo mandan a Bahía Blanca. Cuando lo mandan a Bahía Blanca, lo tuvieron que transfundir, le pusieron omeprazol, le hacen una veda, porque hay gastroenteróloga infantil allá, no encuentran causa y sí se dan cuenta que pareciera una hemoptisis lo que tenía el paciente, por lo cual empiezan a estudiarlo para tuberculosis y piden derivarlo porque tenía una plaquita patológica. Es un chico que nunca tuvo placas muy normales, porque esto de ser broncodisplásico y tener varios cuadros respiratorios, pero bueno, pensando en eso, dijeron vamos a derivarlo. Sí, en uno de los vómitos que tiene, en uno de los toses con expectoración hemoptóica, también le hace una revisión el otorrino y que ve sangre arriba, piensa también en una hemoptisis, no sé, cosa que hacía, decía una úlcera, alguna alteración de la esfenopalatina, por lo cual también quería que lo viera un otorrino de niños. Entonces se viene para el hospital como para hacerse todos estos estudios. Si ya tenía, lo habían estudiado un montón en Bahía Blanca, tenía una tomografía de tórax con un vidrio esmerilado. La tomografía era muy fea para un chico que no lucía tan mal y ya no necesitaba oxígeno. Pero bueno, todo eso le hicieron el ataque macizo facial, le hicieron un montón de estudios, lo mandaron porque seguía con hemoptisis. Ingresa al hospital con hemoptisis y empieza con fiebre. Empieza con fiebre, desmejora el cuadro respiratorio, como venía internado, de haber estado internado en Bahía Blanca, transitoriamente en un momento estuvo de alta, volvió a estar internado en Bahía Blanca, se le pone piperacilina, tazobactam, como si fuera una infección asociada a cuidados de la salud con poco respiratorio. El laboratorio de ingreso seguía anémico, tenía 9,5 de hemoglobina, 29 de hematocrito, con los volúmenes con un hematiz bastante chiquitos, y se le logra hacer el 13 de enero una fibrobroncoscopía. ¿Cuánto tiempo llevaba el cuadro a esta altura? Como 3 meses. 3 meses. Bueno, con la fibrobroncoscopía sacan, toman muestras, ven mucosidad sanguinolenta en ambos bronquios segmentarios de los dos lados de los dos pulmones y una mucosa muy friable y congestiva. Y también ven mucosa en la fosa nasal izquierda, una mucosa sangrante. Entonces, dicen, bueno, vamos a ver qué es esto, mandemos las muestras a analizar, veamos qué pasa. A las 24 horas de que se metió la fibroscopía, el chico empieza con taquicardia, con taquipnea, se pone recontra pálido y esa placa pasa a terapia intensiva, bajó muchísimo el hematocrito del 29 que tenía de ingreso, 29,2, 22 de hematocrito, 7,2 de hemoglobina, un chico con franco compromiso respiratorio, tenía tos, no tenía hemoptisis persistente, había tenido un único episodio de hemoptisis en ese momento, ingresa a la terapia, ventila. Se ventila enseguida. Sí, pero, o sea, hasta ahí podemos suponer que el procedimiento desencadenó el evento, exactamente. Fue lo que se pensó, el procedimiento desencadenó el evento. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, vamos a buscar que no haya algún vaso anómalo o algo que haya favorecido por el procedimiento el sangrado. Entonces le hacen una tomografía, una angiotaquia y una hemodinamia al paciente para evidenciar si había algún vaso anómalo. No encontramos ningún vaso anómalo. Lo que se ve acá son las tomografías con los cortes de pulmón, donde lo que vemos es hemorragia en ambos campos pulmonares. Este nene estaba ventilado, por eso tiene pedominio más basal, pero posterior, pero lo tiene. ¿Qué pasa ahí? Empiezan a llamar de terapia a todos los especialistas porque el nene tiene altos requerimientos ventilatorios, estaba con presiones elevadas, no lograban mejorarlo, entonces van los reumatólogos. Las endoscopistas respiratorias dijeron, bueno,
no sabemos qué es lo que sangró, buscamos vasos, buscamos esto, no encontramos qué sangró, preguntémosle a más gente, que lo vea gastroenterología para ver si es alguna alergia severa a la proteína de la leche de vaca, que lo vea reumatología, a ver si hay una vasculitis o algo causando esta hemorragia alveolar, vamos a ver qué pasa. Entonces van los reumatólogos y dicen, che, es muy chiquito, 2 años, muy chiquito para una vasculitis y la nanca, bueno, le piden un montón de anticuerpos para ver qué pasa, pero como el nene no lograban, ya estaba pronado en ese momento y no estaba bien respiratorio, con inotrópicos y todo, deciden iniciar cursos de metilprednisolona para ver si, manotazo de ahogado, alguien sobrevivía. Correcto. Manotazo de ahogado, el chico en terapia todos los días hasta que tuvo corticoide y hizo fiebre, santo corticoide, dejamos de hacer fiebre, santo corticoide, nos estabilizamos con 72 horas de metilprednisolona. Plaquita de niño ventilado sin metilprednisolona. Ya este hematocrito que tienen acá de 29 está fundido, porque cuando ingresa a terapia, con los requerimientos ventilatorios y todo, se trata de optimizar la hemoglobina del paciente para que tenga un buen transporte de oxígeno por los altos requerimientos que tenía de ventilación, por eso estaba con 29 hematocritos, y este paciente de 72 horas de metilprednisolona mejora la plaquita y mantiene estable el hematocrito. Así que la discusión fue qué tiene y nadie le va a sacar el corticoide, fue más o menos la discusión en ese momento. Entonces, este nene de 2 añitos, con este antecedente de displasia broncopulmonar, una hemoptisis que condicionaba disnea e hipoxemia, fiebre, que coincidía con el aumento de los infiltrados pulmonares y con respuesta al tratamiento de corticoides, nos hace pensar en que tiene alguna causa de hemorragia pulmonar. Y de causas de hemorragias pulmonares hay muchísimas, entonces empezamos a buscar. Teníamos un montón de estudios hechos, qué es o qué no es. Si ustedes se fijan acá tenemos de hemorragias focales un montón de causas, podría ser una secuela de una neumonía previa, una bronquiectasis, una bronquitis, que no tenía este paciente ya tenía tomografía, era compromiso bilateral, ya se habían metido para mirarlo, una infección aguda crónica, no sé, es lo mismo un germen, tuberculosis, que se buscó y fue negativa, traumatismos, no tenía, malformaciones arteriovenosas, con o sin telangiectasias, o sea, las telangiectasias a nivel pulmonar también podían sangrar de esa manera, no las tenía. ¿Ustedes están viendo las diapositivas? Ah. Sí, se ven. Perfecto. Algún cuerpo extraño, se habían hecho varios estudios, no teníamos cuerpos extraños, alguna neoplasia, algún hemangioma, alguna embolización de algo que hubiera embolizado en los vasos pulmonares y hubiera producido la hemorragia posterior, tampoco era el caso, y algún quiste bronquiógeno. Y en cuanto a las hemorragias difusas, están descritas las que son por cardiopatías congénitas, por prematuridad, por hiperreactividad a la leche de vaca, que es un síndrome extraño que se llama síndrome de Heiner, donde el paciente hace, mediado por anticuerpos, una alergia severa con hemorragia alveolar. Pocos, hemos visto muy pocos en el hospital, pero bueno, son cuadros graves. Por anticuerpos, todas las que son vasculitis, un Goldbach, una púrpura, una enfermedad del colágeno. Por enfermedad celíaca, el mismo efecto que el APLB, que es el Heiner, por la enfermedad celíaca los anticuerpos también afectarían, alguna coagulopatía, neoplasias malignas. Entonces se empezaron a estudiar todas esas cosas extra. Ya habíamos mandado anticuerpos, primera medida, bueno, mandamos para enfermedad celíaca, mandamos para ver enfermedad granulomatosa sería por descarte, mandamos para ver. No había no hay compromiso de ningún otro parénquima. No había compromiso de ningún otro parénquima, función renal normal, orina completa normal. No hay ningún exantema tampoco. No había ningún exantema. Cuando vos interpretar la hemorragia alveolar, Sí. lo primero que pensé yo no quiero. Sí. Que es lo que vi. No tenía, sí. Que es lo que vi. Bueno, entonces la discusión era, había tenido hemoptisis, hematemesis, epistaxis, la veda y la nasofiloscopía, no había lesiones vasculares ni de ninguna alteración, solamente le veían una rinitis. Y la broncoscopía y la anatomía patológica nos manda de repente macrófagos cargados de hemosiderina, predominios de extendidos del lado derecho, proceso inflamatorio con algunos hemosiderófagos. Fuimos a decirle a la patóloga, ¿y esto qué es? Ah, no sé, fíjense ustedes. Veamos qué causas de hemorragias alveolares conocen, porque, bueno. La función medular clínicamente Era normal. Cuerpo extraño y cromatismo ya habíamos descartado, causas infecciosas ya la habíamos hecho VAL, ya la habíamos hecho para TBC, salieron serologías para Hunt y Leptospira también, que fueron negativas. Solo había tenido una hemófilos en la secreción traqueal que se mejoró que se trató con MS y nada más.
Para patología cardíaca, le habíamos hecho ecocardio y todo, y no tenía ninguna alteración. Para causa gastrointestinal, le pedimos todos los anticuerpos que se piden, si bien pueden ser negativos, porque se pide IgG, para leche de vaca, también para diversas alergias le pidieron la gente de gastroenterología, todas fueron negativas. Es un nene de 2 años, entonces muchos de estos estudios, los que nos pedía el especialista, que si bien ahora descartamos, por la edad que tiene podrían ser negativos, hay que repetirlos en el tiempo. Se descartaron malformaciones vasculares, se descartaron síndrome renopulmonar, que era lo que decía Juan, si había algún otro órgano afectado, porque las enfermedades por anticuerpo, antimembrana basal glomerular, pueden afectar alveolo y pueden afectar riñón también. Entonces es un paciente que tendría alguna alteración en la función renal. Y tenía C3 normal. Y todos los anticuerpos que hicimos, ANCA, ANCA-C, ANCA-P, antimieloperoxidasa, antimembrana basal glomerular, todos vinieron negativos, incluso el beta-2 glicoproteína, anticardiolipina, se le pedimos un montón de cosas. En cuanto a lo inmunológico, todos los dosajes y poblaciones linfocitarias y todos fueron normales, y para alguna enfermedad crónica pulmonar es un chico que tenía, se hizo un test de sudor que fue normal y tenía Proditect normal. Entonces, es un paciente de 2 años, prematuro de 26 semanas, que tiene una hemorragia alveolar difusa, que condiciona hipoxemia y fiebre esporádica y le genera una anemia infiltrado pulmonar. Así que, de todas las causas que descartamos, por exclusión quedó el que el paciente tenía una hemosiderosis pulmonar idiopática. ¿Cuál es el chiste de la hemosiderosis pulmonar idiopática? Que es una alteración de la membrana basal alveolar. Se supone que es secundaria a anticuerpos, el problema es que no tenemos cómo dosarlos y lo tenemos que hacer por exclusión. De toda esa chorrera de causas que teníamos en el inicio, se fueron excluyendo. El primer caso que tuvieron las neumonólogas del hospital, por lo menos la doctora de Alessandro y todo, dijo, nunca vi ninguno. Bueno, nunca vi ninguno, fue nuestro primer caso. Se habló con patología, que era posible que fuera la causa, también ella nos había buscado hecho para gérmenes, inclusive mirándolo al microscopio y todo por fuera de los cultivos, así que para completar este diagnóstico, lo que hicimos fue pedirle entonces una biopsia pulmonar, porque con la biopsia pulmonar lo que íbamos a ver era cómo estaba realmente el tejido pulmonar. Fue toda una discusión de dónde tenían que ingresar los... este paciente se estabiliza, estaba con corticoides, se logra ir de alta con corticoides. Empezamos un deceno, la prednisona la tenía 2 por kilo, se lo bajamos a 1 por kilo, volvió a hacer fiebre y volvió a hacer una mínima hemorragia, así que volvió a subirse la dosis de corticoides. Y para hacer la biopsia se mandó a la hemosiderosis pulmonar, ¿es de esperar que tenga fiebre? Es de esperar que tenga fiebre. Cuando hacen el sangrado, hacen fiebre. La fisiopatología se piensa que tiene que ver con anticuerpos también dando vuelta, el problema es que no tenemos cuáles son los que están jorobando. Pero bueno, se hizo la biopsia, la discusión con la biopsia era qué tejido iban a utilizar, qué sector iban a usar. Cuando lo vio Maxi Acuña, dijo, bueno, yo le saco la língula a ver qué onda. Estuvieron después viendo las tomografías y los estudios que habíamos hecho y decidieron agarrar del mejor parénquima el que tuviera más lesiones, por eso terminaron abordando el lado derecho. Así que tomaron la biopsia pulmonar y lo que veían era cantidad de hemosiderófagos alveolares, focos de hemorragia crecente en las luces alveolares, ruptura de paredes y tabiques alveolares, sin signos de inflamación ni engrosamiento, luces palpeadas alveolares con material eosinófilo filinoide, como que llevaba esto, el tiempo de evolución que llevaba. No tenía ni vasculitis, ni capilaritis, ni membranas hialinas, como para pensar en alguna otra causa por depósito o por lesión, como las vasculitis. No tenía fibrosis. En el PAS no había membranas hialinas sutiles, y justamente la biopsia era hallazgos de hemorragia alveolar difusa y crónica con hemosiderófagos alveolares sin vasculitis manifiesta. Se hizo una inmunocistoquímica que era para descartar lesión endotelial y se llegó al diagnóstico de lo que es la hemosiderosis pulmonar idiopática. La hemosiderosis pulmonar idiopática justamente termina siendo un diagnóstico de exclusión, es un cuadro grave, provoca una hemorragia alveolar difusa. Cuando aparece la hemorragia alveolar difusa, el paciente tiene, en general, infiltrados pulmonares, hemoptisis y anemia, porque es sangrado lo que se produce, y generalmente cursan con fiebre. Este chico, cuando empezó a observarse con el descenso de corticoides, lo primero que hizo fue fiebre. Obviamente en ese momento que hizo fiebre, estaba internado, se cultivó, le pusimos pipertazol, todo lo que haríamos pensando en NIAX, pero enseguida. ¿Los restantes de fase aguda no son? Las restantes de fase aguda se alteraron en parte, pero no una brutalidad.
¿Cómo se clasifican las hemosiderosis pulmonares? Son algunas asociadas a anticuerpos antimembrana basal glomerular, que producen un tipo de hemorragia en particular, y son vasculitis de los pequeños vasos, asociadas a enfermedades por inmunocomplejos, que esto es un inmunocomplejo que da la vuelta y que desencadena la hemorragia, que esto lo podemos ver en pacientes con lupus, en pacientes con vasculitis porcídea, en pacientes con granulomatosis, en pacientes con enfermedades del tejido conectivo, y sin una asociación inmunológica conocida, que es la hemosiderosis pulmonar idiopática. O sea, tenemos diferentes tipos de agresiones a la membrana basal alveolar que pueden producir sangrado. En este caso, como no sabemos cuál es el mecanismo final, sospechamos que es un anticuerpo, porque en realidad el paciente responde a corticoides, pero no lo tenemos identificado, es el que se termina clasificando como sin asociación inmunológica conocida, hemorragia pulmonar idiopática. Y fue todo el camino que hicimos de exclusión. O sea, es un diagnóstico de exclusión, hay tanta afectación igual en hombres y en mujeres. La frecuencia y la presentación a veces es poco estimable por esto de que son cuadros graves este paciente. Si hubiera estado programado para ir a otra terapia donde no lo pensaban, por ahí fallecía y nadie más iba a estar buscando qué venía pasando. Del tratamiento, lo que se hace es inmunosuprimir al paciente. Estos pacientes, lo que se usan son estrategias primero con corticoides, pero incluso se han tratado de hacer switch con otros inmunosupresores para tratar de controlar los anticuerpos que no sabemos cuáles son, pero están dando vueltas, y hacer tratamiento por lo menos prolongado por 2 años. La discusión con este paciente era el primero que tenían, ¿cuánto le iban a hacer el tratamiento? Ya habíamos probado bajar el corticoide, no había funcionado, así que sigue con mefrednisona a 2 por kilo, en control. Ya vino, esto fue en enero del 2024, ya vino a varios controles, está estable, y lo que tiene de... Está Cushing, con el tratamiento corticoide suplementado, está suplementado, no... la gente de nuestro hospital consultó en Buenos Aires a ver si ponían algún otro inmunosupresor, por ahora dijeron hacer los 2 años con el tratamiento corticoide, o sea, guarango y largo. Compleja esta situación, no se le puso ningún otro inmunosupresor por el momento, sí está descrito justamente poner ciclosporina y alguna otra. Claro. Y la supervivencia a los 5 años en los pacientes tratados del 86% y a 8 años del 93% con inmunosupresores. Entonces, un paciente que queda prolongado inmunosuprimido. La asociación de la ciclosporina o una de esas drogas que uno maneja de oído nada más, pero sí sabe que disminuyen el requerimiento de corticoides, ¿sí? No solo se espera el efecto directo que va a ser del inmunosupresor, sino que se espera poder bajar la dosis de corticoides y todas las complicaciones que tienen los corticoides. Este nene está ahora con vitamina D, calcio, se hace controles endocrinológicos por eso y todo, pero todavía el corticoide no se modificó. Pero bueno, fue talla corta, consenso, tratamiento de vértebras y todas las cosas que... Alteración de la cabeza femoral, un montón de alteraciones, pueden tener varios problemas relacionados con el tratamiento corticoideo. Pero bueno, sí, eso es lo complicado. Y esta es la última. Sí quiero que se queden con esto, que entonces hemosiderosis pulmonar idiopática es un trastorno de la membrana basal alveolar que produce una hemorragia alveolar difusa y que se manifiesta con la triada de anemia ferropénica, porque sangra el pulmón y queda la sangre en el pulmón, no la pierdo por fuera, la tengo metida en el pulmón, hemoptisis e infiltrados pulmonares. Fue muy característico este chico cuando se observó, cambió la placa de un día para el otro, esa placa. Así de feo. Así que, como para tenerlo presente. Así que este es nuestro paciente y Samir, por suerte, está bastante estable en este momento, sí, con tratamiento corticoideo y suplemento. Es un gran caso. Es un gran caso, sí. Por eso lo pusimos para publicar, es muy interesante. La contra es que pobre sí, con tratamiento corticoideo. Y no fue tan largo. Muy bien. Hablé muy rápido. No. Para nosotros mismos. Ustedes están acostumbrados a que yo hable rápido. ¿Alguien por ahí tiene alguna duda? Sofi, Emi. No, súper claro. Y re interesante. Bueno, me alegro. ¿Le tengo la grabación? No, Yo tampoco tengo ninguna duda. Re particular el caso. Ay, no te escuché, perdóname. ¿Se escucha ahí? Ahí. Re particular el caso. ¿Y viste? Está bueno. Muy particular. La verdad que sí, el primero y
Alessandro el primero lo veía. Y Y Rentería fue el único que nos miró como diciendo, bueno, puede ser, pero tampoco se despidió demasiado, así que... no, pero si bien la gente es súper original, son situaciones que uno ha vivido en el sentido que no sabe que tiene muchos corticoides, Sí. y escopetazo Sí, sí. y ver qué pasa. Sí. Que le salvaron con el corticoide. Sí, es que fue ese, el chico estaba pronado en terapia con el respirador a 1500 y dijeron, bueno, tenemos el corticoide. Venían ellas después y lo decían. No sabemos ni cuándo se lo vamos a sacar, lo pone reumatología, no lo pone neumo, el corticoide lo ponen las reumatólogas pensando que pudiera ser una vasculitis con anticuerpos negativos, dicen, pongámoslo, porque ante la nada pongamos un corticoide. Y después era como, ¿quién le baja el corticoide y quién se lo saca? ¿Qué hacemos? Cuando se logra, después de todos los estudios, la biopsia y todo, es ahí cuando dice, bueno, vamos a probar desentenderlo, no anduvo, enseguida hizo esa exacerbación con cambio en la placa, con fiebre, con todo, hubo que volver a la dosis. Así que bueno. Bueno, hermoso caso. Ahora sí, Ahora sí, las saludamos. Chao, chicas. Chao chicas, hasta luego.